Bueno, Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, con quien siempre es un gusto conversar, ya está con nosotros aquí en el programa. Gracias, Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias en este cálido verano. Cálido verano. Buenos días con todos y justamente vamos a hablar un poco, vamos a continuar este seguimiento del fenómeno del niño, pero mañana también Lima cumple años. Se viste de gala. Así, como dice el vals. Así es. Aunque más parece un cha-cha-cha, porque es un pasito para adelante y un pasito para atrás esta ciudad, ¿no? De acuerdo. ¿Por dónde comenzamos entonces, Ricardo? Bueno, empecemos siempre viendo a uno de nuestros grandes amigos, que es el Cenami. Les recomiendo, les sugiero que si tienen curiosidad, si quieren saber más información, siempre ingresen a las fuentes oficiales. Tenemos la página del Instituto del Servicio Nacional de Cenami. De Meteorología e Hidrología. Muchas gracias. Vamos a ver la imagen y les voy a explicar dónde es que tienen que hacer clics. La idea es justamente buscar, porque además ya sabemos que tenemos una página oficial del Estado que no simplifica las cosas. Sí. Pero felizmente nuestro amigo Google, nuestro otro amigo, nos permite encontrar esta página rápidamente si es que ustedes escriben Cenami imágenes satélite. Okay. Y les va a salir automáticamente esta página. Es la primera opción, o al menos una de las primeras. Y ahí van a poder ver primero todo el menú superior, donde van a encontrar primero información sobre el fenómeno del niño, pero luego viene información sobre el tiempo. Recordemos que el tiempo es la situación atmosférica en un momento y en un lugar dado, mientras que el siguiente habla del clima, que es una situación un poco más promedio, estamos hablando de promedios usualmente de 30 años, información hidrológica, agrometeorología. Hay datos que se pueden bajar y uno puede incluso hacer estadísticas, ver históricos y servicios en general. Y abajo van a poder ver donde dice GOES, es un satélite que cada 10 minutos nos envía imágenes. Podemos ver la nubosidad, podemos ver las zonas de lluvias, muy interesante. Y luego dice TerraMOS, que es otra información que creo que no es muy útil en este caso, pero donde dice TSM, es temperatura superficial del mar. Okay. Y entonces uno puede ver información del Océano Pacífico, mundial, o del Perú, que es lo que vamos a ver, y luego tenemos información diaria e información mensual. Aquí interesante. Tanto la diferencia con el promedio, lo que llamamos la anomalía, como las temperaturas del mar. Así que vamos a verlo un poquito más al detalle. Como siempre, vamos a ver qué es lo que ha pasado en las 2 últimas semanas, y si vemos exactamente la siguiente imagen, muchas gracias, tenemos la imagen procesada del día 2 de enero. Estamos hablando de más o menos 2 semanas. Podemos ver todo este océano Pacífico ecuatorial, ¿no? Muy cálido, y esta parte más cercana al Perú que, como habíamos visto, se estaba refrescando, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado una semana después? Veamos la siguiente imagen, al día 9 de enero, que fue más o menos la semana pasada, y podemos ver que el norte del Perú está ligeramente caliente, pero este océano Pacífico sigue cálido. Bueno, ¿qué ha pasado hasta antes de ayer? Porque la imagen de ayer recién va a subir hoy. Okay. Veamos la siguiente imagen y vemos la diferencia claramente al día 15 de enero, que el Pacífico se está refrescando, ¿no? Las temperaturas, si bien se siguen calentando, se van acercando más a la situación promedio, ¿ya? O sea que el niño se está debilitando. Pero podemos ver esa mancha al sur del Pacífico y esta zona más al oeste, está aquí, perdón, al otro lado aquí, más cerca a Australia, que tiene una mancha cálida, ¿no? Sí, pues. También vemos lo que está pasando en el Atlántico y hay un calentamiento cerca al África, en el norte de África, pero también en el sur de África. Ahora, esto es, digamos, producto seguramente del calentamiento global. Podríamos hacer más investigación, pero vamos a hacer más bien un acercamiento a lo que está pasando en el Perú. Y vamos a ver las mismas imágenes, pero ya de las temperaturas, las mismas fechas. Y podemos ver esta costa peruana refrescada. Ciertamente no hay un afloramiento muy fuerte. O sea, podemos ver que más bien las temperaturas deberían ser frías si es que el afloramiento estuviera funcionando. Y vemos toda esta mancha cálida, que es la situación, ya vemos, más o menos normal. Vemos la siguiente imagen del 9 y vemos otra vez una situación similar. O sea, está más o menos estático. Sí. Y la situación del 15. ¿Qué es la siguiente? Por favor, sí. Este es 9 de enero y vamos a ver ahora 15 de enero, donde se ve otra vez este refrescamiento. El sur sí está un poquito cálido, ¿no? En esta parte de la frontera con Chile, pero
por eso es justamente que tenemos que seguir haciendo seguimiento, porque recordemos que este mismo niño empezó en marzo. Entonces, claro, ya están haciendo las tendencias, los estudios estadísticos diciéndonos que probablemente tengamos más bien un fenómeno de la niña el próximo año, pero tenemos que estar atentos porque ya sabemos que esto es un fluido y todo puede cambiar más o menos rápido, ¿no? Entonces, si bien hay unas tendencias, también pueden cambiar. No vamos a tener un niño tan fuerte como el que temíamos. Tenemos unas lluvias típicas de verano, sobre todo en la zona norte, pero en general en la sierra, lo que también es una buena noticia, no solo para la agricultura, sino para todas las ciudades de la costa que dependen de las lluvias andinas. Y que esperaban un niño durísimo, ¿no? Nos hemos salvado. Nos hemos salvado, no por mérito propio, ¿no? Sino cosas del destino, de la naturaleza, que tiene estos movimientos pendulares. Y más bien creo que es una verdadera oportunidad para poder continuar bajando nuestras vulnerabilidades y aumentando nuestras fortalezas en infraestructuras, pero no solamente en infraestructuras, sino en sistemas de alerta, en prevención, en preparación de la población, en fortalecimiento institucional y todo esto que es tan necesario cuando tenemos un desastre. De acuerdo. Bueno, pero también estábamos hablando de Lima. Mañana celebramos un nuevo aniversario de la fundación de Lima. Por supuesto, Lima existía antes de que llegaran los españoles, pero es un momento, digamos, clave en el imaginario nacional, la fundación de Lima, ¿no? las tres veces coronada villa, porque además, claro, Pizarro llega un 6 de enero, que es la bajada de reyes, claro. ¿no? Entonces hay una corona por cada uno de estos reyes. Pero Pizarro se toma 12 días pensando si debería fundar Lima. ¿No? Entonces, claro, Pizarro llega en enero, pensemos una situación como esta, ve las playas, calor, sol, claro. Un valle fértil, seguramente pues hizo su parrillada, se fue a surfear y dijo, esto es un paraíso, voy a fundar Lima aquí. El día 18 funda Lima. Pero, ¿cómo era esta ciudad y cómo ha ido cambiando? Porque estabas hablando de los retos que tenemos, claro. Pero Lima ha enfrentado una serie de retos a lo largo de su historia y los ha superado más o menos bien. Entonces tenemos que pensar un poquito qué lecciones hemos recogido, qué fortalezas hemos desarrollado a lo largo de estos 500 años, pero también pensar y soñar una nueva ciudad. Así que empecemos con este mapa, que es del año 1610, es una reconstrucción de Bromley, y tenemos esta ciudad perfectamente cuadriculada, ¿no? En lo que llamamos el damero de Pizarro. Y si pueden ver, cruzando el río hacia el norte, tenemos primero arriba el Cerro San Cristóbal, pero tenemos también ya en esa época la parte del Rímac. Y a la derecha pueden ver esta especie de rectángulo extraño, que justamente es Barrios Altos. Entonces ahí van a ver una especie de rombo, que justamente es la Plaza Italia. Mira, pues. ¿Sí? Y ya estaba planificada esta ciudad, ¿no? Es bien interesante porque es como una ciudad afuera de la ciudad, está perfectamente planificada. Pero en general todo se ve muy ordenado, muy cuadrado, a 100 años de fundación de la ciudad, Ricardo. Así es, ¿no? Sí. Esta es, digamos, la casi ciudad fundacional, estamos en pleno, ya se acabó el proceso de conquista, así es. Estamos en plena colonia y tenemos esta ciudad amable, junto a un río que trae una brisa, que además permite la agricultura. Era un paraíso. ¿Qué hemos hecho con esta ciudad? Bueno, 100 años después tenemos una ciudad completamente distinta. Claro. Tenemos en pleno siglo XVIII una ciudad amurallada, ¿no? Que en Europa eran ciudades del siglo XV. Claro. O sea, 300 años después decidimos subirnos a una moda que es la idea de amurallar, proteger una ciudad. De los piratas, ¿no es cierto? No solamente eso, sino además de esclavos que podrían soliviantarse. Y claro, esta ciudad tenía puertas que se controlaban, era una ciudad muy controlada, pero también estaba pues encorsetada, estábamos atrapados en esta ciudad. Es lo que hace la muralla. Pues. Y fíjate que casi no hay espacios agrícolas, ¿no? Se ve un poquito hacia el oeste, se ve un poquito hacia el sur. A propósito, este mapa está al revés. A propósito, lo he volteado porque para que el norte esté arriba. Fíjate cómo ha crecido el Rímac.
Y fíjate que ven unos puntitos junto al río, tanto Sí, hacia el oeste sí. como hacia el este. Áreas agrícolas. Y no, esto es justamente una arboleda. Ah, mira. Son arbolitos, No porque además te los ves creo. perfectamente en fila, ¿no? Eso no es natural, eso ha sido Jamás se me hubiera sembrado. ocurrido, Ricardo. ¿Ah? O sea, ya estábamos pensando en que la ciudad necesitaba áreas verdes, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta época todavía la ciudad, el concepto de ciudad se opone a campo. Ok. Entonces el campo es salvaje, tiene la naturaleza, tiene plantas, pero la ciudad es lo contrario. La ciudad es el orden, la ciudad es el cemento, la ciudad es la piedra. La ciudad no necesita plantas porque está rodeada por plantas. Entonces, ya vemos aquí, digamos, un pequeño reto. Perdón. Lo que vemos es que la muralla entonces representa en un momento una respuesta, pero también un problema. Así que va a haber que bajársela. Para el siglo X, para el comienzo del siglo XX, vemos una ciudad más libre, pero además una ciudad en su contexto. Fíjate que tenemos una Lima que ya superó la muralla. Claro. Queda muy poquito de esta muralla, felizmente todavía quedan unos cuantos bastiones, unos cuantos pedacitos, y una ciudad que está comunicada con el Callao, porque Sí, depende del puerto. de esta comunicación con Europa para las exportaciones, ¿no es cierto? Para Claro, la comunicación, además, ¿no? Recordemos que en 1900 recién aparecen los autos. Hasta ese momento todavía se caminaba, se iba en mula, caballo, barco, ¿no? Y tren, que era lo más moderno en ese momento. De hecho, esa línea que ven que une el Lima con el Callao es el tren, más pegado hacia el río, Sí. ¿no? Ese es el tren. Vemos también otros centros poblados, ¿no? Vemos Magdalena, vemos Pueblo Libre, vemos Miraflores, Barranco y Chorrillos, y vemos Surco. Por supuesto. Por eso es que se dice que Lima es una conurbación. Lima se ha comido, digamos, ha incorporado, casi como una ameba, ha crecido, ¿no es cierto? Y se ha unido con otros centros poblados. Ok. Y todas estas líneas delgaditas que ven ahí son canales. Ah, mira. Porque Lima estaba llena de Era haciendas. un valle, claro. Estas haciendas han dado orden también a la ciudad, porque muchas de estas haciendas se han convertido en distritos. Claro. Por ejemplo, Rizo, por ejemplo, La Calera. Tenemos una serie de procesos de urbanización que justamente se han dado durante el siglo XX, pero esta es la ciudad del inicio del XX. Pasemos a 1940, pido disculpas porque me he equivocado, he repetido el número, pero este es un mapa de 1940. Ok. Y fíjate esta ciudad, como te decía, cómo va creciendo, cómo va ocupando el valle. Nos va dejando sin tierra agrícola, buscando acercarse primero hacia el sur, hacia los balnearios. Los balnearios que antes eran, digamos, lugares de descanso, de pronto pasan a ser parte de la ciudad. Claro. Entonces comienzan a hacerse colegios, por ejemplo, Miraflores, Barranco, Chorrillos, Pueblo Libre, comienzan a hacerse urbanizaciones. No, y la movilidad ya no es un problema tan grande, digamos, ¿no? Bueno, justamente porque en esta época, a comienzos de siglo se hace esta gran avenida Leguía, que hoy día se llama Avenida Arequipa, que permite incorporar estos espacios. Pero ya teníamos trenes, y teníamos el tren que iba a Chorrillos y de ahí a Lurín, y tenemos el tren que iba hacia la Magdalena. Ok. ¿Sí? ¿Tranvía había ya en esta época? Bueno, tren o tranvía. Tren o tranvía, Pido ok. disculpas, Ok. así es. Bueno, en 1940, que es este mapa, insisto, pido disculpas otra vez por el año, tenemos otros procesos externos. Primero, en 1940 tenemos un gran terremoto. Claro. Entonces, este terremoto genera una migración, ¿no? de los alrededores a la ciudad. O sea, si tu casa se cae, si tu familia ha muerto, tú dices, voy a empezar otra vez aquí, o más bien me voy a una ciudad moderna, porque en 1940 Miraflores era el modelo, Barranco era un super barrio, tenemos por ejemplo La Perla, tenemos Magdalena que estaba incorporada. Entonces, claro, Lima seguía creciendo, iba construyendo edificios modernos, los primeros rascacielos. Entonces, claro, Lima se convierte en un objeto de deseo. Mejor me voy a Lima, empiezo en Lima, y aparece lo que Matos Mar llama el desborde popular. El desborde popular, claro. ¿No? Entonces tenemos esta especie de huaico, pero huaico humano, de gente que llega a Lima buscando una mejor vida y que se asienta en las márgenes de la ciudad. Por eso es que también se habla de asentamientos humanos marginales, porque están al margen de la ciudad. Lamentablemente también al margen de la economía, al margen de los servicios. Por supuesto. Es un concepto más complejo. Pero comienzan a aparecer lo que en ese momento se llaman barriadas alrededor del río, ¿no? Y en los bordes de la ciudad.
sí hay algunos intentos de acogimiento, digamos, de incorporación. Por ejemplo, La Victoria. Okay. La Victoria fue un gran modelo de desarrollo urbano con grandes conjuntos habitacionales. Claro. Que todavía existen, les recomiendo pasear, especialmente interesantes arquitectónicamente, pero que no fueron suficientes, ¿no? Entonces, bueno, ya se acerca el fin de siglo y vamos a ver un gran intento de justamente nuevo ordenamiento de la ciudad. Y tenemos en los años 90 un plan modelo, un plan que todavía es mítico para los planificadores y urbanistas en el Perú, que es el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima Callao, que va del año 1990 hasta el año 2010. Y pensamos en una ciudad para los próximos 20 años. Ajá. Este es el plan del alcalde Andrade, ¿no? Que nos dejó un legado importante que debió seguirse, que claro, la ciudad ciertamente otra vez tiene procesos enormes, ¿no? La ciudad llega a 10 millones en esta época, pero vamos a ver algunos de los mapas que nos dan una idea de la ciudad que se soñaba. Este es un mapa especialmente interesante porque vemos primero la carretera panamericana con la vía de evitamiento, vemos digamos, un eje norte-sur, un eje este-oeste, que sería la carretera central, pero vemos esta línea punteada que es una nueva carretera evitamiento, que ya estaba planificada y que debió terminarse en el año 2010. Okay. Ahora, hablabas del alcalde Castañeda. Lamentablemente el alcalde Castañeda no solamente no siguió el plan, sino que además dejó a la capital del Perú sin plan. O sea, él se fue y Lima no tenía plan. Entonces, la alcaldesa llega y lo primero que hay que hacer es un plan, pero a elaborar un plan demora años. ¿No? Porque hay que hacer un buen diagnóstico, por supuesto. En fin, además tiene que ser participativo por ley. Entonces veamos el siguiente mapa y vamos a poder ver este concepto de anillos viales que en los años 90 se impuso. El siguiente, por favor. Y vamos a poder ver estos anillos alrededor de Lima para poder no solamente ir de norte a sur y de este a oeste, sino además bordear la ciudad en diferentes escalas, Okay. ¿no? Como si fueran círculos concéntricos. Sí, claro. Podemos evitar el tráfico dando la vuelta. Esto justamente a partir de corredores viales, a partir de vías expresas que la acabas de mencionar, no han sido todavía terminadas terminando el primer cuarto del siglo XXI. Bueno, luego tenemos un nuevo plan, porque este plan ya queda descontextualizado y la alcaldesa nos deja con un nuevo plan, que lamentablemente no quedó en nada, pero cuyo primer punto a favor, debo decir, es que incorpora el concepto de lomas en la planificación de la ciudad. Primero tenemos estos valles que deben ser protegidos porque no solamente son espacios de recreación, sino que además producen alimento. Pero luego tenemos toda la zona de lomas que bordea Lima, que debe ser protegida porque es un ecosistema especial, porque además vivir ahí es estar sometido al polvo y al sol en verano y a la niebla y a la llovizna en invierno. Entonces como que no son buenas zonas. Pero también incorpora el concepto de centralidades. Van a ver ahí unos circulitos chiquitos y unas zonas rojas, que son las zonas, digamos, neurálgicas de la ciudad en términos de servicios, industrias, etc. Aquí se hablaba de las limas, Ricardo. Así es, ¿no? Ya está consolidado el Lima Norte, el Lima Sur, Lima Este, y se habla de una ciudad policéntrica, o sea, tiene diferentes centros, porque la idea es que no todo el mundo tenga que venir al centro de Lima a trabajar, a estudiar, a ir a un hospital, sino que justamente la ciudad esté descentralizada. Entonces tenemos primero digamos, 4 conos, ¿no? Digamos, el Callao sería el oeste, tenemos Chosica al este, el cono norte, el cono sur. Pero otra vez llega un nuevo alcalde, tenemos al que fue alcalde de Miraflores, Muñoz, y nos deja un nuevo plan, que es el Plan de Desarrollo Concertado al año 35. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Y finalmente acaban de presentar el nuevo plan hasta el año 2040. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué Lima es la que vamos a tener en los próximos años? Lima tiene que ir a otra velocidad. No ni siquiera sabemos si somos 10 o 11 millones de personas. Podríamos dejar a 1 millón de personas, digamos, ignoradas, ¿no? Sin servicios, sin posibilidades de desarrollo. El último censo fue en el año 2017. Entonces, claro, ya tenemos que comenzar a preparar el próximo. No hay un buen sistema de recolección de información en los distritos. La gente se muda y no se inscribe. No es obligatorio inscribirse en los distritos. Hay gente que sigue inscrita con su DNI en el distrito en el que no vive para poder votar
más fácilmente. Sí, claro. Hay unos desplazamientos enormes en esta ciudad. Realmente larguísimos. estudias en un distrito, tus hijos Así es. estudian en otro, o tú trabajas en otro, vives en otro, haces tus compras en otro. Así es. El transporte juega un papel importantísimo en el desarrollo de una ciudad. En este último plan, quisiera decir que hay Ya otro para ir gran cerrando, aporte. Ricardo, que nos gane el tiempo. Solamente esta última imagen, por favor, una más, por favor, que es esta, Wow, ya. que primero nos vuelve a hablar de una ciudad policéntrica, pero además, digamos, deja en claro a través de este mapa que la ciudad de Lima depende de su entorno y sobre todo depende de los valles andinos. Claro. No, depende para el agua, depende para la comida. La comida no se produce en Lima. Las papas vienen de Junín, vienen de Ica, las cebollas y el ajo vienen de Arequipa. Hay productos que vienen de todo el país hasta Lima. Entonces, lo primero que hay que hacer es proteger el entorno de Lima, el entorno natural del que dependemos para el agua, para energía, para recreación, ¿no? Y además para el propio crecimiento urbano, o sea, porque hay zonas urbanizables alrededor de Lima. Así que bueno, la Lima que tenemos no tiene por qué ser la Lima que tendremos. Así es. Y esto dependerá de todos nosotros. Los municipios tienen que renovar sus planes de desarrollo. Lima tenemos que conocer este plan porque tenemos que buscar que se ajuste a los tiempos y que se cumplan estas promesas o estos intentos técnicos, ¿no? Así es que ya dependerá de todos nosotros. Seguro. El futuro de nuestra ciudad, que finalmente también es el nuestro. Ricardo Boll, siempre interesantísimo el tema. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, ha estado con nosotros, nos ha dado una lección en pocos minutos de una Lima compleja, difícil, pero al mismo tiempo como una posibilidad siempre abierta para hacer un mejor espacio para todos y todas.